Hola, buenas. Estamos grabando un nuevo formato entre los colaboradores de Actualidad y PIT. En este caso, pues vamos a empezar a hacer una prueba que consiste en analizar noticias de actualidad de nuestro sector, Actualidad y PIT, pues ya sabéis, de temas de nuevas tecnologías, protección de datos, también de gaming, propiedad intelectual, entertainment, tal. Y lo vamos a hacer de una manera más fluida, más rápida, para abarcar un mayor número de noticias, y la intención de que se pueda informar a la gente de una manera un poco más completa. Si bien es cierto que luego, si hay algún tema que merece un análisis en mayor profundidad, pues lo vamos a hacer como un vídeo independiente. Así que nada, sin más dilación, pues vamos a iniciar las presentaciones, que tenemos aquí a Alejandro arriba a la derecha, Muy buenas a todos. Yasmina a la derecha, abajo, Hola, buenas a todos. Edu a la izquierda y yo un servidor Agustín. A Edu creo que no se la ha oído, se te ha quedado ahí un poco. No, bueno, Ahora saludo, sí, saludo ahora. Hola a ahora todos. perfecto. Y nada, la primera noticia que os comentamos, que va a inaugurar este tipo de programa, pues es muy interesante, que es que Mozilla, han pillado a Mozilla porque se ha advertido que en el instalador de Mozilla, cuando tú te descargas ese instalador, realmente el archivo no tiene digamos, el ejecutable del programa, sino que lo que incluye es un acceso a una descarga, y esa descarga ya sí incluye el instalador completo. Pero en el momento en el que te estás descargando a través de su instalador la versión, digamos, real del software, pues te lo asocia con un identificador único al que llaman DL token. Entonces, a través de esa identificación, pues son capaces de relacionarlos con IDs de telemetría, con Google Analytics, etcétera. Y lo más sangrante del tema es que esto lo ha descubierto la comunidad, que Mozilla no había hecho público esto, ni muchísimo menos. ¿Cómo lo ves, Edu? Wow, o sea que tenemos realmente un tratamiento de datos personales porque tenemos un identificador único que está utilizando Mozilla para finalidades analíticas y esto va sin ninguna clase de información al usuario, una base de legitimación, vamos a decirle, incierta. Hombre, me parece que un Sí, poco terrible, ¿no? Para una compañía como Mozilla, que venía siendo un poco el navegador así, adalid de la privacidad, dándole un poco de caña a Google con claro, el es tema de... que es muy fácil hablar y criticar, pero luego pasa lo que pasa. Hombre, la verdad, sí, 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 ¿eh? Pues sí. Totalmente. Yo, si pudiese añadir algo, a mí lo que más no, lo hablábamos entre bambalinas, no ha trascendido el tiempo que lleva Mozilla haciendo esto. O sea, que es que si el día de mañana llegase una Mm, sanción y se descubre que esto lleva continuado por varios años, el palo puede ser muy gordo para esta compañía. totalmente, Totalmente, sí, sí, sí. sí. Mira, además, es muy interesante que, bueno, el hecho de que ya, conforme te lo estás instalando, o sea, no en ningún momento eres capaz de rechazar esa aceptación o incluso de oponerte, porque es que está embebido dentro de la descarga. O sea, no hay manera Claro. de eludirlo. Y es Ujú. muy gracioso porque, claro, aquí en la publicación que es de GenBeta, te dicen cómo descargarlo sin que te venga el token ID. ¿Por qué? Porque te vas al repositorio de Mozilla y, claro, tienes que irte a la versión que tú quieras aquí. Pues vámonos por ejemplo, a la última versión, ¿vale? Ah, no, perdona, esto es el README. La última versión sería esta. Luego tenemos que buscar la versión que está de Windows 64, por ejemplo. Si tenemos esa arquitectura, nos vamos al idioma concreto. Imaginaos, pues a ver, bueno, el polaco, que no estoy encontrando en español. Y aquí ya tienes el archivo para descargarlo. Madre mía. Claro Sí, que sí, el ejecutable que te descarga realmente de Firefox lo que hace es una llamada, ¿no? Seguramente a este servidor FTP efectivamente. para descargar el Y aquí exe, ya sí claro. te descargas el exe concretamente, ¿no? Ya. Así que fijaos que user friendly es todo y que pro de los usuarios, ¿no? Sí, sí. Como, vamos, para tener que sacarte un máster, básicamente. Para poder Efectivamente. hacerlo sin que estén tratando de forma tan despectiva tus datos personales. Algo increíble, la verdad. Mm. Bueno, y otra noticia de privacidad muy interesante que ha surgido hace un par de semanas es el lanzamiento de las gafas de Ray-Ban, auspiciadas por Meta, que bueno, que parece que dice que utilicemos con moderación y tal por aquello de la privacidad.
y que, bueno, valen 329 euros y ya se pueden adquirir desde hace un par de semanas, efectivamente. Pues las gafas, aunque las quieren... O sea, efectivamente, la aclaración que muchas veces yo, de hecho, lo primero que pensé, me vinieron a la mente las Google Glasses, las estas de HoloLens, ¿no? Pero no incluyen, o sea, las gafas en sí son solamente una cámara, no tiene nada el cristal, no es un visor ni nada por el estilo, por lo que no incluye realidad aumentada. Claro. Y, y bueno, las gafas graban vídeo hasta 60 segundos y luego lo comparten a través de las redes sociales de Meta, que son Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Bueno, Twitter no es de Meta, ¿no? No, Obviamente no. No, 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 Twitter no, no. no. es independiente, sí. Y bueno, pues sí, esto obviamente imagino que tendrá esta poca capacidad para que puedan ser tan livianas, que no es prácticamente perceptible que tienen una cámara incluso. El otro día lo Sí, hablábamos y la lo verdad que no comparábamos se nota con... mucho, ¿no? O sea, no hay forma de saber claramente dónde está la cámara, ¿no? Por lo que veo en Claro, la foto. efectivamente. Lo comentamos que el equivalente sería unas gafas del espía, ¿no? De estas típicas del Sí. botoncito de Anacleto, agente secreto y todo esto. Y... Y el único aviso, eso sí, de que te están grabando sería que se ilumina un piloto aquí arriba a la derecha, un pilotito blanco, Ujú. que te está alertando de Ya. la grabación. Eh, Hombre, de lo contrario es que te digo, corres el riesgo de que va alguien con unas gafas y no te enteras. Esa me parece brutal. Vamos, me hace gracia el propio comentario de Facebook, ¿no? De, oye, úsalas con moderación, como si fuera una cerveza, ¿no? O sea, cuidado, no vulneres en exceso la privacidad de la gente. claro, Pues yo aquí rompo un poco una lanza por Facebook y creo que sí que es verdad que a lo mejor el vídeo, lo que es la imagen, o sea, como que tenemos más recelo de compartir nuestra imagen, pero al final el micrófono de la mayoría de los teléfonos móviles está casi siempre ahí activado. Y sobre todo cuando no sé, claro, que nos ha cedido a la todos cuchara. estar hablando de biberones o de cualquier tema y de repente ves la publicidad de redes sociales sobre biberones y dices tú, pero qué Hombre, diablos, yo ¿sabes? creo que aquí la clave, y es lo que comentaba Agus precisamente, es las expectativas que pueda tener la gente. Es decir, si yo veo una persona con gafas, ¿qué expectativa puedo tener yo de que por el hecho de que lleve gafas me pueda estar grabando? Pues si tengo un piloto, Claro. hombre, pues joder, lo sé, ¿no? Pero de lo contrario sí que es cierto que es un poco no, o sea, iba a decir miedo, pero no necesariamente el miedo, ¿no? Pero quizá la incertidumbre de ves una persona con gafas y ya no sabes si te está grabando o no quieres salir, no Claro. sabes dónde se va a publicar. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental aquí saber eso, ¿no? La expectativa que se pueda Sí. generar a terceros. De hecho, A mí- Perdona, Yamina, ¿qué decías? No, que simplemente quería añadir que al fin y al cabo que lo bueno, entre comillas, que a lo mejor nos podemos percatar que si estamos dentro de una cafetería y una persona lleva las gafas de sol, en este caso las de Ray-Ban, y de repente dices, mira, de mala educación no te pongas las gafas cuando estamos en una cafetería, así que Por quítatelas, lo no voy a hacer que me menos. estés grabando también. Es Así que verdad, mira, sí, sí. Faltaría así encima que ya. también sospecha un poco de si está en un sitio cerrado, como Sí, cuando sí, vemos a sí, la sí. gente en el gimnasio que va con la gorra, pues esperemos que no sigan estas mecánicas. Sí. Aquí los de Meta lo que hicieron pues fue sacar un vídeo explicando cómo usarlas y tal, pero bueno, que tampoco da mucho más. En plan, respeta a los de alrededor. No la uses mientras conduces porque te puedes distraer. Haz una prueba. En fin, que tampoco hay mucho más que se pueda hacer. Y aquí se lavan un poco las manos, ¿no? Al final la responsabilidad de Meta en este caso, pues la derivan los usuarios, ¿no? Claro, y aquí el problema también viene un poco si entramos a analizar lo que hace el RGPD un poco con la excepción del uso doméstico, ¿no? Es decir, o sea, que decir, generalmente ese tipo de grabaciones que se puedan hacer para publicar en redes sociales, pues en algunos casos argumentar que se hace bajo esa excepción y no actúas, pero si vamos a hacer una grabación extendida o muy, quiero decir, que se puede hacer en otros tipos de ámbitos que no estar siempre estrictamente relacionado al ámbito privado, pues es cierto que aquí ya quizá titubeamos un poco, ¿no? A la hora de categorizar el tratamiento como dentro de la excepción. Mm, claro, totalmente. Curioso. Y nada más, pues curiosidades, pues se activan por voz, luego tiene una patilla que es aquí donde está el botón. Los únicos factores diferenciadores respecto a una gafas normales, pues el botoncito y los... Que luego otra cosa, el display este de que se ilumina como si fuese una alerta, eso lo puedes tapar y la cámara sigue funcionando, que es algo que se Bien ha visto, es criticado. verdad. Pero claro, es que también qué mecanismo pones tú para controlar eso. O sea, a nivel de Facebook exigirle eso, no sé si puede ser exigible que dejen de grabar en el momento que tú tapas el piloto ese. Bueno, un sensor de Un algún sensor tipo. de luz, a lo mejor, claro. Mm, sería interesante.
Vale, pues este Sí, tema, bien visto, bien visto. sí. Luego, esta es la otra noticia que también salió muy interesante, Edu, si quieres. Esa es curiosa, sí. O sea, esto está relacionado un poco con el sueño que hemos tenido todos cuando nos decían, no, es que Telegram tiene stickers. Y te descargabas Telegram porque tiene stickers y no había nadie más con Telegram y no podías hablar con nadie. Bueno, pues ahora ya por fin, Es verdad. según esta noticia, parece que se va a obligar a las operadoras que utilicen aplicaciones de mensajería a tener cierta interoperabilidad entre ellas. Es decir, si tenemos bueno, por la ley de mercados digitales, un determinado operador, como muy probablemente será WhatsApp o Facebook, que tenga una enorme cuota de mercado, pues va a tener la obligación de permitir que sus protocolos de comunicación incluyan otro tipo de aplicaciones más pequeñas, pues como, bueno, Telegram ya no es tan pequeña, ¿no? Pero a lo mejor Signal o aplicaciones que no sean tan comunes en el espacio económico europeo como Kakao Chat, que creo que es coreana. Quiero decir, al final tienes la oportunidad tú como usuario, pues de utilizar la aplicación de mensajería que más te guste, más te convenga o que entiendas que más respete tu privacidad y comunicarte, o sea, no estar alienado, ¿no? Comunicarte con quien quieras. O sea, es una noticia muy positiva, en mi opinión. Mm. Esto recuerda también lo que pasaba hace unos 20 años, así si no recuerdo mal, con la directiva del software, con la interoperabilidad y tal. En aquel momento era frente a todos gigantes tipo Microsoft y tal en cuanto al desarrollo del software. Y ahora va enfocado un poco más bien al compartir los datos, ¿no? Que sé que es la nueva economía, es el nuevo enfoque. Totalmente. Ujú, Eh, totalmente. sí, Es curioso, y... yo, vamos, todas estas operativas siempre son muy beneficiosas para el usuario. Entonces, yo creo que está bastante bien. mm, Pues sí, no, al final va a ofrecer una libertad de mercado muy sí, y de aquí esto, a colación también con esto, era la perspectiva de plataformas, ¿no? Alejandro nos iba a comentar este tema. Sí, encontrábamos también esta noticia y justo, mira, cuando estábamos contrastando todas las noticias antes de entrar a grabar el programa, veíamos que al final, pues, esta noticia que encontraba yo, pues también viene a colación, ¿no? Del mismo tema y del propio Digital Market, ¿no? El DMA, ¿no? Como Ujú, el Digital Market Act. Ujú. Y básicamente, bueno, pues esto me llama a mí mucho la atención porque desde que a finales del año pasado obtuviéramos la sentencia de Epic contra Apple, no tan famosa, hemos visto que el modelo de negocio de Apple, que tanto éxito le ha reportado durante todos estos años, pues va a tener que cambiar en muchos aspectos, ¿no? Y la sentencia Epic Apple más o menos ahondaba en el tema de permitir otros sistemas alternativos de pago, pero es que en la Unión Europea va a ir más allá, ¿no? Y va a permitir que Apple pueda, o bueno, Apple y sus homólogos de Android también, que puedan instalarse plataformas de descarga, ¿no? Unos Apple Store, unas tiendas, ¿no? De aplicaciones diferentes a la propia de esto, de la marca que lleva ujú. el teléfono móvil, ¿no? Entonces, pues es muy... Se alegraba, ¿no? La página web de Video Games Chronic, ¿no? De que finalmente, pues, Epic, o sea, el Fortnite volverá a Apple, ¿no? Porque si tiene este ban permanente por todas las movidas que han tenido a nivel judicial, pues permitiendo otros sistemas Sí. de store, pues se va a poder lanzar otros juegos u otras aplicaciones que a priori estarían prohibidas por no cumplir con el acuerdo de desarrollo de Apple y su Apple Store. Ujú. O sea que igual, más libertad de mercado, mejores noticias y más posibilidades para los usuarios al final. Sí, yo lo único que veo, Alex, por comentarte alguna cosilla, o sea, es decir, o sea, aquí estoy de acuerdo contigo en que esto al final es más oportunidad para desarrolladores para tener más visibilidad en otros sitios distintos y también para el usuario, ¿no? Pero de cara al usuario también puedes tener digamos, la probabilidad, el riesgo de que esté quizá todo el software que a lo mejor buscas súper diluido, ¿no? Es decir, que tengas que tener 5 aplicaciones distintas de Store, un Sí. poco como sucede en PC con los launchers de videojuegos, ¿no? Que tienes que tener que si Epic, que si Eh, Steam, que si... sí, sí, es verdad. También es verdad, hombre, yo me imagino que la mayoría seguirán estando en las plataformas, digamos, los winners, ¿no? Que serían todos los que están establecidos Claro. desde antes. Y los que quieran salirse de las reglas del juego irán paralelamente, ¿no? Estos que no quieran pagarle estas comisiones tan leoninas. Yo aquí lo que veo es un problema también a nivel de seguridad informática,
de falta de control en cuanto a la calidad de las aplicaciones, publicación, etcétera. Y luego también veo un problema desde el punto de vista de modelo de negocio, porque si le estamos quitando a empresas como Apple, que su modelo de negocio se basa principalmente en cuanto al store, en la venta de aplicaciones, algo que es justamente lo contrario en Android, ¿no? Que viven principalmente de la publicidad. De hecho, si tú te descargas aplicaciones en Android, muchas de ellas incluyen publicidad en la propia aplicación y así es como se financian. Y es uno de los modelos de cómo generar ingresos. Eso en Apple no pasa. Entonces, ¿ahora qué va a pasar con Apple? ¿Cambiará también su dinámica? ¿Introducirá más este tipo de medidas? Que también, si ellos son adalides de la privacidad y precisamente defienden esto, ahora tendrán que cambiar de bando. O tendrán que Sí, cambiar además con una de las últimas ¿no? actualizaciones de iOS fueron bastante reticentes a lo que era la publicidad en aplicaciones y tal, con lo Claro. cual, Yo creo que les va a pasar como a los de Mozilla, ¿no? Que venían diciendo que tal y luego harán lo contrario. vaya. Sí, sí. Así que No, justo, peligroso, ¿eh? perdona. Sí, justo quería yo añadir que el tema de la seguridad es uno de los principales alegatos que Apple ha dicho para evitar que esto se cumpla. Claro. Pero bueno, básicamente, si tienes en cuenta que en todo el resto de sus sistemas, como Mac, se permite perfectamente cualquier otro sistema de descarga y no hay ningún problema al final en breaches de seguridad, ¿no? O sea que Sí, 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 claro. yo creo que no tendrá ningún problema, aunque sea el mundo de la telefonía móvil sea un mundo completamente distinto. Ujú. Vale, pues vamos a pasar la noticia a comentar esta, la del Clearview, Edu. Esta es curiosa y esta tengo que empezar un poco, si me permitís, dando un poco de contexto, porque no sé si conocéis lo que es Clearview. O sea, esto es una movida muy grande para los que nos dedicamos a la privacidad. Yo oí que salió Eh, una decisión de Clearview y tal, no me acuerdo muy bien de qué iba, ¿no? Clearview es una empresa americana que lo que hace es vender un software a... Y bueno, aquí hablo un poco de memoria, probablemente quizá en algunos detalles me esté equivocando, ¿vale? Pero a grandes rasgos es una empresa americana que se dedica a vender un software a compañías o bien a la misma policía o a compañías privadas de investigación, porque su software lo que hace es que hace básicamente un scraping masivo de Internet, Instagram, Facebook, YouTube, lo que sea, o sea, un scraping masivo de lo que son fotos de personas. Y con inteligencia artificial les hace, después del scraping, un cruzado para identificar de quién es ese rostro que han scrapeado de un post de Facebook de 2008. Entonces, claro, todo este tratamiento masivísimo con inteligencia artificial, perfilado, identificación directa, todo se hace sin ninguna clase de consentimiento, información a nadie, ¿vale? Esto lo hacen ellos porque quieren y lo venden a quien quieren. Ujú. Entonces, claro, esto, como podéis entender, a la Comisión Europea no le gusta en exceso. Entonces, lo que es un conflicto directo con la normativa de protección de datos europea. Entonces, es cierto que ha habido varias rencillas ya con Clearview. Y desde Clearview, pues bueno, no sé si por limpiar el aire un poco con Europa o qué ha sucedido, pero bueno, han decidido darle uso Claro. gratuito a su software, que ya se explica un poco cómo va, a Ucrania, de cara a identificar pues posibles espías rusos que se puedan infiltrar en territorio ucraniano, posibles víctimas del terrible conflicto de Ucrania para que se puedan identificar fallecidos. Bueno, pues toda una serie de usos que evidentemente son positivos, Claro. pero que se están consiguiendo a través bueno, del software de Clearview, que como ya os digo es como poco polémico. Claro, en el tema de privacidad siempre hay una doble vara de medir, ¿no? Estamos hablando de circunstancias, por ejemplo, con asesinatos también pasa, este tipo de crímenes, ¿no? El uso de la vulneración de la privacidad y para investigación frente a terrorismo, Claro, ¿no? la También, cosa es que por es clave ejemplo, ¿no? también, como tú dices, Pero la claro, finalidad, ¿no? O sea, ¿para qué se va a utilizar? claro. Y ahora estamos viendo una finalidad que parece legítima en el contexto actual, que está muy sesgado por la guerra y tal, y que además tú vas de adalid como de, oye, que vengo a darlo gratuitamente, como de bondad, ¿no? Vienes aquí a venderme un poco imagen de marca, ¿no? También. Claro, es un gesto que, bueno, o sea, Mm, evidentemente el resultado de fondo es positivo, pero bueno, en mi claro, opinión no deja de verse un poco de que pero eso muy entre entre comillas todo, líneas, ¿no? sí, otro tipo de intención, pero bueno. Claro, a ver que luego qué favores se cobran, ¿no? Hay un poco de lobby quizá con esto, y bueno, en principio bien, pero a medio largo plazo probablemente mal, Habrá que verlo. o Esto se es también una sospecha. cosa que yo creo que nos ayuda a reflexionar un poco, ¿no? Pues eso, lo que tú dices, ese doble filo, ¿no? Que pueden tener muchas veces la tecnología y la privacidad.
Además Sí, de que me gustaría añadir que, por ejemplo, si se utiliza esta herramienta, al fin y al cabo va a acabar recogiendo más información y más datos de más personas, al fin y al cabo. totalmente. O sea, de alguna manera Sí, también gana. Así que, es si como un bien me campo parece de pruebas, ¿no? Eso está totalmente. muy bien visto, Yamina. Mm, Efectivamente, aquí tenemos también a Clearview beneficiándose directamente de lo que van a ser pues más datos para su algoritmo, más datos para su software y probándose además en una situación de conflicto activo, que eso es una cosa que yo creo que Clearview no ha tenido oportunidad de probar nunca. Gracias a Dios, evidentemente, mientras menos mm. conflicto activo mejor. Pero quiero decir, esto tenemos aquí un beneficio también clarísimo que está sacando Clearview de esto. Sí, es verdad. Bastante. Bueno, y ya la noticia más importante de la semana, quizá. Sí, el pistoletazo de salida ya por fin a lo que parece ser un nuevo acuerdo para las transferencias internacionales que se pueden hacer desde el Espacio Económico Europeo a Estados Unidos, que desde Schrems II, la famosísima sentencia ya de que tumbó el anterior acuerdo de transferencias internacionales que existía, Privacy Shield, pues estábamos en una situación de incertidumbre absoluta con lo que eran las transferencias internacionales a Estados Unidos. Una situación que desde luego no han sabido, en mi opinión, manejar particularmente bien las autoridades de control. No se han aportado indicaciones claras a los responsables de tratamiento. Han salido sentencias, disculpad, resoluciones de multitud de autoridades de control precisamente tumbando tratamientos de Google Analytics muy recientemente en base a la imposibilidad, básicamente, de cumplir con las transferencias internacionales, con lo cual esto sí que es verdad que se recibe como agua de mayo. Es cierto que, bueno, no se sabe absolutamente nada de cómo será este acuerdo. Ursula Ujú. von der Leyen lo adelantó, que se estaba en proceso de negociación y de redacción del texto, pero habrá que ver un poco a poder acceder a ese texto para ver Ah, exactamente si los problemas que destacaba Schrems II, particularmente la imposibilidad de los ciudadanos europeos de ejercer derechos ante Estados Unidos y, de otro lado, las excesivos poderes que se sí. les daba a Estados Unidos, a las autoridades estadounidenses, para acceder a datos de ciudadanos europeos, es un poco lo que queda todavía en el aire para ver si este acuerdo verdaderamente sirve de algo. Sí. A ver si a la tercera va la vencida, ¿no? A ver si no hay un tal Max Schrems que se dedica a Claro, es tirar que ese otro es el tercer tema. Es que, acuerdo de. claro, al final yo creo que ya Esto no yo te me lo puedes tomo, me fiar, lo ¿no? tomo como un challenge más para Es Max. un O sea, él ha challenge, dicho, sí. yo me voy al hat trick. O sea, Se remanga ahí, ¿no? hasta que no me jubile, dejad de acuerdos. Pero bueno, Así. a ver lo que pasa. Pues sí, yo creo que al final el contexto de por qué se ha propuesto este acuerdo, ¿no? Bilateral es bastante bonito, ¿no? Y decir que, pues eso, pues al final promulgar nuevas relaciones comerciales entre empresas estadounidenses y europeas, pero sube un momento para arriba, Agus, porfa, la foto. Porque la foto para mí es un poema y lo estaba pensando. ¿Quién tiene cara de haber disfrutado más de este acuerdo? El hombre que está detrás, ¿no? O sea, y mi voz tiene mucho menos autoridad que la tuya, Edu, o la Mm, tuya, que sabéis mucho más de datos, pero creo que al final ha costado mucho en la Unión Europea crear este escudo de los datos y de protección personales de los ciudadanos de la Unión Europea. Y este tipo de acuerdos, pues, y con razón creo que se han tumbado un par de veces, ¿no? Porque al final en Estados Unidos, y corregidme si me equivoco, creo que allí son bastante más mansos a la hora de aplicar este tipo de políticas. Entonces, dar un paso para atrás ujú. con el pensamiento de que se puede dar un paso para adelante, hay veces que es bueno y hay veces malo. Pero vamos, que la foto yo creo que resume muy bien a quién le ha beneficiado esto más que a otra parte. En mi opinión, Alex, y por completar un poco y quizá cerrar un poco este tema a lo que has dicho, yo estoy de acuerdo. Yo, en mi opinión personal, completamente no me parece que desde el punto de vista del ciudadano europeo, creo que esta no era la mejor solución. Y esto, por supuesto, sin haber visto el texto del acuerdo, oye, que a lo mejor luego pues no tengo absolutamente nada de razón y el texto del acuerdo es otro y se reflejan otras garantías. Pero en mi opinión, la solución que más hubiera beneficiado a los ciudadanos europeos, pero que a la vez más hubiera perjudicado al lobby de la Big Tech americana, que es el que más se beneficia de esto, hubiese sido un cambio en la legislación estadounidense. Pero bueno, pues no, Está no es lo que complicado. más
sí, no es lo que más hubiera vendido, pero bueno, desgraciadamente ya sabemos que no siempre eso es lo que más nos favorece como ciudadanos. Que además todo esto vino, esta noticia que no llegamos a comentar, pero que se hablaba de esa sentencia del Tribunal Supremo estadounidense que iba en contra de este tipo de Sí, acuerdos. precisamente esa sentencia lo que hacía, y por hacer una breve referencia, esa sentencia lo que hacía era precisamente reforzar, ¿no? esas poderes tan amplios que, como decía, tienen las autoridades gubernamentales estadounidenses para controlar las comunicaciones que llegan de ciudadanos no estadounidenses. Entonces, si todavía les estamos dando más poderes a esas autoridades, pues mientras más poderes se le den a ellos, eso es una balanza. Menos garantías se nos están ofreciendo a los ciudadanos europeos, con lo cual sí, es peliagudo. Mm, Veremos cuando llegue cuando llegue la propuesta. ya Sí, como decía veremos. Augusto al principio, este será la clásica noticia que sí que De tendríamos que vídeo hacer un análisis largo. un poco más, Sí, efectivamente, más de sí. vídeo largo cuando tengamos el texto. Los perros. Bueno, maravilloso esto. Esta noticia me hizo mucha gracia. Y es que, a ver, la explicación es mucho más sencilla y seguramente muchos ya lo estáis viendo, pero Google, Google Maps está censurando los rostros de los perros, no sé si de otros animales también, que aparezcan por Google Street View. Pero esto básicamente se debe al algoritmo de Google que automáticamente difumina rostros, difumina matrículas de vehículos y difumina otra clase de información que podría considerarse como dato personal. Y esto, bueno, pues ha llevado a ciertas posiciones, opiniones, que es lo que recoge este artículo de diversos profesionales de privacidad, sobre si un perro puede ser un dato personal. Y bueno, yo me río un poco, pero es cierto que lo que es un concepto de dato personal es una cosa tan sumamente Muy amplia amplio, sí. que, oye, podría serlo, ¿eh? O sea, quiero decir, no, Claro. quizás difuminar el rostro de un perro no Es va a que eso hacer que... es. No, A mí lo más distintivo de claro, un perro. A mí lo más distintivo de un perro no es la cara. Para No. empezar. sí, O sea, completamente. O sea, es decir, al yo veo la final cara de un podemos, perro y. No sé. claro, podemos identificar a una persona física a través de un animal. Mira, pues A ver, sí. De un De manera conocido. sí. indirecta. Claro. De manera Con indirecta, un pero dato de eso es lo que lo referencia. convierte, claro. Mm, Exacto, no tiene por qué ser un identificador directo. Si de manera claro. indirecta yo puedo identificar a una persona física a través de su animal de compañía, técnicamente eso es un dato personal. Sí, pero que si lo llevamos al absurdo, por ejemplo, a mí me puede parecer un factor más relevante la cola, por ejemplo. Que aquí la tiene Por ejemplo, moteada. claro. O Y sea, entonces el dato personal sería, claro, efectivamente, no estaría difuminado. o sea, el Y un rabo. coche. Le han cortado el Ya ahí, rabo, por ejemplo. ya ahí Sí, tendría un problema. y un Pero lo coche que tuning no permite un coche tuning individualizar a su propietario. Habría que También. tapar el coche entero. Mm. Por ejemplo, efectivamente, si tenemos un identificador muy serio en mi coche, claro, entonces aquí entramos un poco al concepto de estirar lo que es un dato personal, que bueno, es un debate interesante, pero creo que no es el objeto del vídeo. Lo tenemos cuando queráis, Sí, pero creo sí. que hoy no. De La todas palabra. formas, a mí me pareció súper interesante esta noticia porque, claro, acabaron debatiendo y hablaron sobre todo de una cosa que no lo había pensado, pero cuando, por ejemplo, perdemos a nuestras mascotas y el chip de identificación, de cómo eso sí podía ser considerado un dato personal y que había gente que lo utilizaba para secuestrar a las mascotas porque podían identificar, a lo mejor creo que era con un algoritmo que tú puedes Ujú. tener como los paseos que lleva tu mascota y que pueden seguirlo, te pueden hackear ese sistema de tal manera que puedan detectar cuáles han sido los paseos que tú realizas con tu mascota para poder secuestrarla y luego, pues, los secuestros pertinentes, las reclamaciones que te puedan pedir. Y eso me pareció como dije, oh Dios mío, qué feliz soy de tener un gato ahora mismo y que no sale. Y también me llamó mucha atención a colación de que, claro, actualmente ya por fin las mascotas se consideran pues que no son objetos conforme al Código Civil. Así que, oye, mira, muy bien Google Maps por considerar personas de alguna manera a nuestras mascotas. Por ahí. Totalmente. Muy bien, muy bien. Conclusión, cuidado con las mascotas. Sí, Siempre, para sí. todo. Un antifaz para. En fin. Vale, a esta noticia es muy interesante, la verdad. Yo la he puesto por interesante, no porque sea especialmente relevante, pero da que pensar. No sé si conocéis LimeWire. Es una plataforma que aquí en España yo creo que no se usó mucho, pero que es tipo Emule o alguna de estas tantas que conocéis. En este caso Descarga era de. P2P. Si era P2P, era de Torrent, como BitTorrent, etcétera. Como Y. abogados de propiedad intelectual, Alejandro y yo nos negamos, no lo conocemos para Bueno, nada. bueno, bueno. Pues eso. Eh,
Resulta que Limeware cerró. Cerró además yo creo que como consecuencia de algún proceso de temas de infracción de propiedad intelectual, etcétera. Y se ha pegado 10 años aproximadamente sin tener ninguna actividad. Y ahora ha habido un grupo que lo que ha desarrollado sobre esa marca, un marketplace para NFTs. Y es que de hecho está activo, ¿vale? Aquí lo veis, es limewire.com. Y dice, Limewire is back, ¿sabes? Y el grupo, no, o sea, puedes decir, es que a lo mejor la gente que está detrás del proyecto es la misma, no es la misma. O sea que el nombre de dominio quedó libre, la marca quedó libre, y ahora lo están utilizando con otro propósito. Y la noticia, lo que comenta es que aquí el antiguo founder de Limewire, pues no está emocionado porque se está haciendo esto y de hecho está en contra de la práctica. Pero, claro, ¿qué puede hacer ahora él, no? Desde el punto de vista de marcas, competencia desleal, es un asunto interesantísimo. Pues sí, yo competencia desleal no sabría si hay o no, pero el tema marcario es un derecho registral, temporal y en algunos escenarios es un derecho de uso. Y si no se está utilizando desde hace 10 años ni están las marcas registradas o en vigor. Pero fíjate que es curioso porque es una marca notoria. Lo que pasa es que, claro, para protección necesitas que sea que esté en uso, ¿no? Luego, aparte, desde el punto de vista de competencia desleal, yo sí le veo posibles acciones, sobre todo en vía de defensa de los consumidores y usuarios. Para empezar, publicidad ilícita, lo veo clarísimo. O algo así. No, porque te estás aprovechando de la fama y reputación de una persona, de una entidad ajena, y sobre todo estás causando confusión a los consumidores en cuanto al origen, ¿no? En cuanto a esa relación. Cuando dices. A mí la clave es esto. Claro. Totalmente. Si tú utilizas el logo solamente, pues me parecería un poco más difícil discutirlo, ¿no? Pero aquí en este caso sería claro, yo creo que se está induciendo a los consumidores a esa confusión. Agus, el logotipo es el mismo que se utilizaba 10 años antes. Especie de sí. Todo igual. Es un limón. Un limón partido por la mitad o algo así. Es un caso, la verdad. Es un caso de competencia desleal de libro. Y si las marcas, a ver, si no están en vigor, difícilmente va a poder accionarlas. Claro, desde marca además, y es que te vas al principio de especialidad, que es el problema que yo veo aquí, si estás alegando marcas y ya no puedes acumularlo, ¿no? Claro, porque tener un derecho registral. Claro, además la notoriedad de ser en el momento de la solicitud de la marca también, o del momento del uso de esta marca posterior. Si en ese momento, ¿sabes? Si hace 10 años que no hay actividad dentro de esto, aunque quede reminiscencia de tiempos pasados, ahí no acciona, al menos en el derecho europeo. Ya el derecho estadounidense, pues puede haber pequeñas variaciones, ¿no? Pero en este caso yo me inclino por pensar que no, porque allí además, de hecho, tienes que aportar pruebas de uso durante la vida de la marca y tal. O sea, todo me induce a pensar que va a ser un poco más complejo allí. Pero bueno. No, lo que decían, yo creo que va a ir por un caso de competencia desleal, porque como ha dicho Alejandro, incluso aun cuando estuviera aún registrada, pero si no la usa durante 10 años, le podría hacer un alegato y decirle, oye, es que tú no la estás usando durante el momento en el que yo estar. Te la caduco y ya está. Exacto. Así que por competencia desleal. Pero interesante además de que siempre podría ser un debate, siempre pensando cuando, por ejemplo, ya una marca deja de estar en vigor, a lo mejor porque la dejamos de utilizar, y otro se quiere servir porque, oye, es legítimo. Ya ese nombre ya no está registrado, por lo tanto yo lo puedo usar, pero alegar el tema de competencia desleal sí que es interesante, ¿no? Pero imagínate aquí, que algún día Coca-Cola. Claro. Bueno, aquí yo creo que no va a tener interés el antiguo CEO de esta empresa y tal por hacerlo, pero ¿y la legitimación activa? ¿Tendría legitimación activa para ejercitar acciones? Porque desde el punto de vista de competencia desleal hay que pensar que tiene que haber concurrencia en el mercado. Tú no estás en el mercado, ¿no? Entonces, por eso te digo, la única salida posible que veo es desde la perspectiva de defensa de consumidores y ir incluso por publicidad me parecía lo más sencillo, ¿no? Publicidad ilícita. Luego, de manera, eso digo, inducción a una confusión en cuanto a los consumidores y tal, una asociación quizá o algo por el estilo. Pero ya te digo, yo creo que la legitimación activa no la tendría el antiguo titular de la marca.
Sí, no, es un buen punto. Pero sí, Quizá, sí, que le, está- quizá que le perjudique reputacionalmente en algún negocio que esté él llevando a cabo y que hay una No, concurrencia. esto va por defensa del consumidor. Yo creo que lo has definido bien. Mm. Porque es eso, al no haber concurrencia en el mercado, ahí estás vendido, macho. Mm. Pues eso, No se puede vivir de la fama pasada. ahí está. Y tampoco aprovecharse, ¿eh? Bueno, también. Sí, esto es un caso Bueno, de aunque yo aprovecharse, claro. creo que no va a pasar nada, sinceramente. Y esto puede ser un scam y la cantidad de gente diciendo, oye, pues mira, es que los de LimeWire, tal. Pues imagínate, Emule saca un marketplace de NFTs. Ya, pues tiene mucho tirón, ¿eh? No hay poca broma, ¿eh? A ver, voy a enviar un email al de... A ver si siguen registradas las marcas de Emule y tal. Hay que verlo, hay que verlo. Pues bueno, Bueno. la siguiente, ¿no? La noticia así un poquito breve, pero yo creo que para todos los que somos amantes de los videojuegos es una gran noticia. Al fin y al cabo, es verdad que no podemos hacer caso al titular en el sentido de que ya parece que ya esté todo en vigor, que ya lo puedes presentar, aún no, aún se tiene que ratificar por parte del Senado, pero que básicamente que la nueva regulación va a establecer que ahora todos los desarrolladores españoles y la Biblioteca Nacional va a estar obligada a que tenga que haber un depósito de todos aquellos videojuegos que tengamos. A ver, obviamente, Alejandro, yo creo que tú también estarás como yo de que, oye, hay otros aspectos que habrían sido más importantes que regularan, como por ejemplo cuando estamos hablando de temas probatorios de la propiedad intelectual de un videojuego, que aún a fecha actual tú tengas que ir al registro de manera individual todas las partes y no puedas ir con la copia digital precisamente de todo el conjunto para decir, oye, esto es prueba, pero Lo están parece un revisando ahora, pasito, el reglamento de registro mercantil, de registro de propiedad intelectual de esto. Está, de hecho, consulta salió hace un par de días y se pueden hacer propuestas. Yo creo que van a revisarlo en línea con lo que tú dices justamente, Yasmina, porque sí es verdad que no. Es Pues que no tiene sentido. sí, ojalá lo revisen porque es de chiste muchas veces cuando quieres llevar cualquier tipo de obra y la dificultad que tiene. Y últimamente estoy recomendando a todos los clientes que nos han llegado de hacer depósitos de obras que vayan directamente a un tercero de confianza y un depósito notarial de blockchain. Es que es la misma, tiene el mismo valor probable que la propiedad actual, básicamente. Pero vamos, que toda la razón, Yasmina, en cuanto a que es un buen paso, pero creo que al final es más importante proteger todo el conjunto de desarrolladores de videojuegos que hay en España, que hay un talento espectacular y brutal, que acaban yéndose todos. Y es como la misma historia de los ingenieros y de otros muchos sectores, que al final hay una fuga de cerebros espectacular porque no se cuida y se mima. Y es que ha sido porque, desgraciadamente, la línea política que se ha seguido en este país es la de videojuegos, esos de niños frikis, tal, no sé qué. No se ha tenido como algo cultural que se equipare al cine español, a la música española. Joder, al final son obras de arte. El primer paso, ¿no? Quizá a un cambio un poco más de paradigma a una cosa un poco más seria. Completamente, y ojalá sea sea así, como dice Sí. Alejandro, además de que, como dice, tenemos un talento brutal. Aquí en España tenemos juegos que han ganado y se consumen en otros países, el Gris, el Rime, y Alfie, y una noticia totalmente. Entonces, yo espero que esto sirva para dar un pasito de que vean que los videojuegos son cultura y que también me preocupa a ver qué contenido aún se podrá depositar, porque al fin y al cabo creo que llegamos un poquito tarde para algunos videojuegos, pero ojalá veamos un avance en este sentido, así que Creo vamos que a cruzar los dedos. puede ser que sea solamente en formato físico o también en digital. No, creo que también valoraban digital, porque decían en la noticia que tanto copia física como digital, lo cual, mira, viene bien, porque al fin y al cabo hay muchos que yo creo que con el transcurso del tiempo se habrá perdido, pero que es el problema que tenemos obviamente con Nintendo, el eterno debate de Nintendo de que ahora creo que con la 3DS, que va a quitar algunos juegos de ahí, y claro, dices, oye, ¿y conservación para cuándo? Pero bueno, Nintendo es otro tema de debate que podemos tener. ¿Pero qué quiere decir? Juegos digitales que nunca salieron en formato físico y que los van a retirar. Completamente, y eso es una cosa que me da una pena, que no. Razón para pirateársela a Nintendo, entonces. Pues si no... Bueno. Esas no las digas. Pero yo creo que ese es el caso clarísimo de copia privada, porque es que si no te quedas sin el juego, ¿no? Hago tiempo, tu culpa no lo va a que no, copia privada nunca. Siempre que sea legal, siempre que lo hayas adquirido legalmente, ahí está la clave. Bueno, habrá que buscar. Pero copia privada sin que nos enteremos, eso puede pasar. Compensación ahí.
Yo creo que además este depósito es a efectos de reserva histórica, por interés cultural y tal. Luego no sé qué se hará, si se expondrá en un momento determinado, por lo menos por tenerlo por conservación meramente, no tiene ninguna explicación mayor, ¿no? Yo creo que Sí, será algo así. O espero que sea también jugarlo, porque si no, qué pena, tener algo conservado y no lo puedo jugar. Por favor, Eso es que verdad. haya una sección en la biblioteca. Yo voy a lo sacar veo. el polvo a mi carnet de la biblioteca. Pero yo tengo una pregunta con respecto a esto. Yo desde no, completo tampoco, pero desde mi gran ignorancia de todo el tema de propiedad intelectual, em, si depositamos, por ejemplo, a modo de conservación un videojuego, ¿se conserva toda la obra, quiero decir, lo que dice Mina, lo que es jugable? ¿O estamos también conservando, por ejemplo, el código fuente? No, yo creo Claro, que es el claro. ejecutable solamente. El código fuente como tal no lo van a Yo creo que compartir, sería el obviamente. ejecutable. Ah, Yo, Pero bueno. no, o sea, es vamos. un debate muy interesante, pero sobre todo es verdad que la regulación, creo que a lo mejor Alejandro me puede confirmar aquí, creo que en la ley de propiedad intelectual también hay un derecho sobre el tema de la conservación. O sea, también por digamos de una Ujú. manera, la protección de Sí, que también hay bienes culturales y que se deben de proteger. Yo comprendo que no tanto el código fuente, sino más bien el ejecutable, claro. porque al fin y al cabo es la obra finalizada, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes la música, pues al final es la obra finalizada. Cuando tú das un software, no es todo tanto el código fuente, sino la obra al final finalizada, ¿no? Sí, sí, Entonces, toda la yo razón que a efectos del depósito de bibliotecas, se me ha venido a la mente al depósito notarial o el depósito No, del registro de propiedad intelectual, que ahí tienes que ir en tromba con todo, con guías pero técnicas, sí. guiones, todo absolutamente. Pero que está bien que lo comentes porque a mí me hizo mucha gracia que me metí en los comentarios, no sé si fue en esta noticia o en otra, y la gente lo confundía totalmente con el depósito notarial y el registro de propiedad intelectual y toda esta obra para acreditación de la titularidad de los derechos de propiedad intelectual. O sea que Sí, no es tontería no, aclararlo, ¿eh? no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Sí, sí, Estos sí. efectos de conservación. Y sí, y yo creo que los DLC los pueden tirar directamente, ¿eh? También te digo. Porque, Que ni- de verdad, a ver que si no así se cargan ya no los me DLC. digas eso, no me digas eso, que Oye, pensé Que que no no. se los de The conserven para Witcher nada. los de The Witcher son la bomba, ¿eh? Bueno, pues cuando saquen el pack completo ya con todos los DLCs, pues ya lo depositamos, pero mientras tanto a la basura todo, ¿eh? Qué Y hater que eres. luego, esta noticia es una curiosidad, que es el que salió antes de que saliera disponible para tanto compra, alquiler y tal, digital, en las plataformas de streaming, en la película de Spider-Man No Way Home, pues ya lo estaba vendiendo alguien por eBay en formato físico. Aquí lo tenéis. De hecho, cuando yo miré la noticia todavía funcionaba el enlace, ya no. Y lo vendía por $16, que tampoco vaya a creerte, que yo creo que el original te vale más caro. Incluso no sé qué precio estarán los Blu-ray, pero... Te iba a decir, digo, ojo, que Blu-ray, que no, que o sea, que Sí, decir. sí, el Blu-ray original, que a saber de dónde sacó la Joder. fuente. Y había, dice aquí que había 56 copias que había vendido ya en el momento aquí, digamos, en el histórico. Un vendedor con un 100% de feedback, o sea que... Interesante. ¿La habríais comprado esta Sí. copia? A ver, Y yo 16 euros. yo sí, me encantó la película, yo ahí el factor nostalgia me compró muy fácil, ¿eh? Me vendió muy fácil. No cuentes nada que yo no la he visto, ¿eh? Ya me Obviamente. huelo por dónde van las cosas. Porque Claro, he te digo dicho, factor nostalgia y dices, mira, oye, tienes suerte de no haberte spoileado por la cantidad de memes que han salido por todos ya he lados. visto muchas cosas, la verdad. Y los trailers ya que te sale ahí ¿cómo se llama el de los... Joder, el de Ah, Octavius, ¿no? Octopus, el Doctor Octopus, que no sé Ah, por qué Octopus, Octopus eso. tiene 4 brazos, pero bueno, no pasa nada. Es verdad. Porque Fortopus no sonaba bien, ¿no? No, creo que no. Ahí no me gacho. Eh, y esta noticia es que hackearon el marketplace Vivi. Es el marketplace de donde están alojados los NFTs y donde se mintean de Marvel, creo que de Disney también, y no sé, de algunos de otros titulares muy importantes de derecho. Y hackearon. Esto funciona con un sistema de gemas que tú te compras el token lo cambias por gemas y con las gemas te compras los NFTs. Van sacando colecciones, en plan, la versión digital del primer cómic de Spider-Man, por ejemplo, pues te lo van sacando, de Superman, creo que DC está también, sí, porque me metí, estaba Superman. Y entonces los hackearon, robaron 7 millones y pues se desplomó el valor. O sea,
pudieron generar 7 millones de gemas, con lo que compraron un montón de NFTs y tal, y fue bastante escandaloso. Y esa es la noticia. Y aquí la reflexión, y yo lo que creo que es más interesante de la noticia es que precisamente por eso Disney, Marvel, bueno, Marvel es Disney, efectivamente, no ha sacado su propia plataforma, porque todo esto está en fase super beta. Si tenemos problemas, que los tengan otros, ¿no? Es decir, yo tengo Claro. una plataforma en la que las cosas no sé si van a ir bien, que es un poco el efecto Netflix que pasó en su momento, ¿no? Es decir, yo tengo aquí una serie de películas cuyos derechos no me están generando ingresos o ingresos muy bajos, que tú me estás pagando una licencia con un royalty determinado porque vas a retransmitirlo en streaming y yo no le estoy sacando ningún beneficio. Venga, pues te lo licencio por 4 duros. ¿Que eso da dinero y funciona bien la plataforma? Pues te lo licencio más caro. ¿Que no me pagas tan caro? Pues saco yo mi plataforma. Y es lo que está pasando. Y pasará con los NFTs seguro. O sea, de aquí a unos años acabarán sacando su propia plataforma y lo acabaremos viendo. Pero, pues ya no pasarán estos problemas, ¿no? Es una manera un poco de salvar la cara y sobre todo de no tragarse la mala prensa que hay ahora, ¿no? Aunque sí es verdad que te hablan de la plataforma. Aquí te lo titulan como el marketplace de Marvel. No es el marketplace de Marvel, es de un tercero intermediario. Pero bueno, Interesante. ¿qué os parece? ¿Compraríais NFTs de esto? Uf, Siendo Yo muy no. fans. yo hasta dentro de mucho no. No, yo como Alejandro, yo me reservo estar dentro de mucho. Además, yo creo que soy un poco modo abuela y me gustan las cosas tangibles, desgraciadamente, pero bueno, no pasa nada. Bueno, ¿qué nos comentáis? Pues aquí podemos hablar, Alejandro y yo, de la saga Blizzard, porque yo creo que esto ha continuado de una manera. Creo que todo el rato cuando hablamos de Activision Blizzard temblamos porque ya decimos, oh Dios mío, otro caso más, pero en este caso, por lo que tenemos entendido, es que se ha llegado a un acuerdo referente a las demandas que hubo por abuso sexual de trabajadores y de malas prácticas, podemos decirlo de esa manera. Básicamente lo que tenemos, según la noticia, para que un poquito se pongan en situación, han habido varios organismos que en concreto, creo que 2, Alejandro luego me podrá confirmar, que han presentado en su momento pues demandas colectivas por una información que son órganos que están habilitados en Estados Unidos para presentar este tipo de demandas, en el sentido de que se han habido malas prácticas dentro de la empresa. Lo que más demandaban eran los comportamientos de trabajadores masculinos con respecto a sus compañeras. En este caso también lo que alegaban es que Activision Blizzard conocía esta situación y no hizo nada por paliarlo. Y lo que tenemos aquí es que uno de esos organismos, creo que es el Equal Employment Opportunity Commission, ha llegado a un acuerdo con Activision Blizzard con respecto a la misma, y vemos también que otro organismo que también tiene un planteamiento, un procedimiento con respecto a Blizzard, ha dicho que no considera que esta práctica haya sido lo más adecuado, teniendo en cuenta que las alegaciones, todo el comportamiento de Blizzard ha sido muy grave. Hay alegatos muy graves incluso de trabajadoras que han dicho que incluso se han suicidado o que han sentido la necesidad de acabar con su vida, o que el ambiente de trabajo era muy negativo, digámoslo así de una manera suave. ¿Tú qué opinas, Alejandro, de todo esto? Sí, no, o sea, es muy fuerte y nos hemos quedado todos bastante anonadados con la resolución de este asunto. Como bien decías, y bueno, pues si queréis echar un vistazo, en Actualidad IPIT subimos un vídeo explicando las primeras fases de procedimiento. No tenemos aún una sentencia, pero ya se olía a que iba a haber este acuerdo y en principio, vamos, la línea editorial que aquí seguimos fue de estupor y un poco hasta de asco, ¿no? De ver que se había alcanzado un acuerdo por esa cantidad. No sé si puedes, Agus, poner un momento en Google Revenue de Activision Blizzard 2021 o 2020 para que veamos lo que es. Porque 5,1 5,1 billones. billones americanos. O sea, ¿qué son 18 millones para una empresa que en un 5,1 billones? 5.000, bueno, son americanos, pero 5.000 millones de dólares. O sea, una minucia comparados con ellos. Esto es Con una vergüenza. microtransacciones, además. Para mayor No, o sea, INRI. es muy fuerte, sí. Esto básicamente, extendiendo un poco lo que comentaba Yasmina,
se han descubierto que durante años existía lo que llamaban cultura de la fraternidad, ¿no? En la que los hombres varones de la empresa se pasaban el día bebiendo alcohol, jugando a videojuegos y no haciendo absolutamente ni el huevo, y las compañeras femeninas pues eran las que tenían que asumir toda la carga y responsabilidad del trabajo. ¿Qué me dices? Se creaba, sí, o sea, esto está demostrado, esto está refutado por varias personas dentro de la empresa. Es algo muy fuerte. Más cosas. Bueno, aparte de estas actitudes machistas y asquerosas, existía un machismo en forma de techo de cristal, ¿no? Porque muchas de las trabajadoras confirmaban que no escalaban con la misma facilidad, con los mismos objetivos cumplidos que sus compañeros varones, así como que sus sueldos no estaban pareados con los de ellos. Entonces, pues, un cúmulo de cosas que ha llevado al final a una varias demandas individuales, estos organismos que se sumaron, y todo ello, pues mira, al final ha quedado en esta mierda, con perdón, de resolución por 18 millones de dólares, una especie de fondo de ayuda a las víctimas, pero no se ha explicado bien cómo se va a redistribuir este dinero, cómo se va a paliar los daños, cómo se van a cuantificar. O sea que en principio estamos en shock. Esta noticia que es de hoy mismo, es de hace un par de horas. Lo que dice es que el juez ha aceptado este acuerdo, pero no sé si no he podido leerlo, no sé si a lo mejor tú, Yasmin, has podido. No sé bien el contenido del acuerdo en cuanto a cómo tramitar este fondo de 18 millones de dólares, que de verdad, insisto, es completamente insuficiente. Y sobre todo, lo más fuerte es que Bobby Sorok, creo que se llama, el antiguo CEO de Activision Blizzard, se va a ir con un saco de dinero inmenso en el bolsillo por la compra de Microsoft de hace un par de meses, que compró esta compañía Activision Blizzard, y este hombre se va a ir dentro de un año, cuando se tramite la compra definitiva por parte de Microsoft, con una monstruosidad de dinero. No me acuerdo si eran varios cientos de millones de dólares. O sea, creas, promueves y no evitas esta cultura de fraternidad asquerosa, y al final te vas con las manos limpias y a retirarte el resto de tu vida. Yo estoy indignado, y mira que la mayoría de IPs de Activision Blizzard me encantan, o sea, soy muy fan de todos los juegos que ellos sacan, pero vamos, jamás echaría la culpa a los trabajadores y trabajadoras de base que están aquí en esta empresa, pero al final es que si estás promulgando desde la directiva este tipo de tratamientos, me voy a la competencia. Oye, ¿y no hubo ninguna responsabilidad personal del tipo de despidos y tal? Ninguna. El acuerdo es esto. O sea, las consecuencias es que tiene que pagar. No, y además de cuando se puedes leer la demanda que ellos presentaron en su momento y hacían los alegatos de todas las mujeres que habían contribuido a la misma, decían todo lo que estaban sucediendo y de que Activision Blizzard en todo momento se les había informado de estas conductas de sus compañeros. Eran conscientes, porque dentro de la legislación laboral creo que tienes que alegar varios aspectos, ¿no? Que, por ejemplo, tú no puedes venir y decir, yo sufría esta situación, pero nunca informé a mis superiores de la misma. Entonces tú estás privando a la empresa de poder tomar medidas correspondientes a la situación. En este caso, Activision Blizzard se le informó mediante correo, mediante información, lo presentaron y no lo realizaron. Entonces, creo que vamos a intentar seguir pasando de otras noticias para intentar animarnos, porque creo que esta noticia es una mierda, como bien dijo Alejandro, es una mierda, sobre todo porque como mujer me indigna muchísimo, además de que Activision Blizzard, creo que la noticia que habíamos visto, hizo unos alegatos al respecto y decían que son una empresa equiparable, y digo, ni siquiera pides perdón por lo que estás realizando. Simplemente te estás diciendo, soy una empresa equiparable. No lo eres. No, mi ciela, como se puede decir por ahí. Totalmente. En fin. Muy bien. Alégranos el día, Agus. Alégranos un No, vuélvete a los perros, Agus, a los perretes. No, los perros. No, al Fake Destiny. No sé, esto no sé de qué va. Bueno, pues esto es una noticia curiosa en el sentido de que tenemos en este caso que Bungie, bueno, en realidad ha sido que varios creadores de contenido que estaban utilizando Destiny recibieron pues que se les quitaba su contenido de YouTube o lo que estaban realizando, diciendo que estaban infringiendo derechos de propiedad intelectual por el tema del DMCA. Y claro, decían, pero claro, Destiny pertenece a Bungie, y decían, pero ¿qué está pasando? Porque tú no nos
has prohibido esto. Entonces resulta que Bungie se ha tomado esto y dice, mira, a ver, yo no he sido, perdonen que lo esté haciendo de una manera muy amena, pero yo creo que ya invita ya por las últimas noticias. Y entonces lo que estaban alegando es que iban a entrar al fondo del asunto y han presentado una demanda por cuanto consideraban que terceros están por simplemente fastidiar a terceros de que le están diciendo a estos creadores de contenidos que tienen una participación con Bungie de que les está jodiendo, diciendo, no, esto infringe derechos de propiedad intelectual, y esos terceros realmente no son los titulares, sino que los titulares es Bungie. Entonces ha presentado una demanda que, si bien Bungie, curiosamente, no sabe aún quiénes son estos supuestos infractores, no sabe quiénes son los que están atacando a estos usuarios de YouTube, dice que lo averiguará. Esos son los alegatos que estaba realizando. Y también dice que se queja también a la plataforma de YouTube por no haber tomado las medidas pertinentes, por cuanto considera que parece que es muy fácil que cualquier tercero, sin ningún cerciorarte de que efectivamente este tercero que está alegando sea realmente titular de propiedad intelectual. 100%. Justo te lo iba a preguntar, digo, ¿cómo puede ser tan fácil que una plataforma como YouTube, Twitch o lo que sea acepte un DMCA de completamente alguien que no es el titular de los derechos? Con un correo Gmail sobra. Sí, Esto es una vergüenza y de verdad que YouTube tiene que meterle mucha caña a todo su sistema de Notice and Takedown, porque el año pasado, y lo veíamos también en el PIT, tumbaron cientos de miles de vídeos que dicen, no, es un 6% del total, ya verás. Cientos de cuentas de gente que gana su sustento con esa monetización de esos vídeos y se lo estás cortando por fallos y taras de tu sistema. O sea, pero que aquí hay mucha tela. Lo más grave es que se esté enriqueciendo gente injustamente con esto, ¿no? Es decir, que esté monetizando títulos que no sean suyos o que al final son una especie de trolls que ni siquiera están legitimados. Pero sí es verdad que cuando hablamos de derechos registrales es muy fácil con las marcas, ¿no? Cuando hablamos de copyright es mucho más complejo la acreditación de la titularidad, ¿no? Tampoco puedes exigir que cada reclamación vaya acompañada de un registro de propiedad intelectual, por ejemplo, o de un depósito. Es difícil, ¿no? Pero a lo mejor podrías plantear un cuestionario, ¿no? En plan de que de dónde vienes, en plan de no que no sea simplemente, como dijo Alejandro, a través de simplemente un correo, sino que haya a lo mejor una información adicional para que, oye, si al final efectivamente este tercero está mintiendo, pues al menos sea más fácil detectarle que simplemente, pues, oye, yo me invento un correo aparte, digo, sí, infringe, porque claro, lo interesante aquí es que siempre nos hemos planteado desde la perspectiva del autor, ¿no? Que dice, oye, tú estás vulnerando mi propiedad intelectual y me interesa, pues, quitar este contenido de aquí, que luego el tema de debate que tenemos con un montón de youtubers que realmente sí, estáis infringiendo. Mi niño, cuando ponéis este contenido, sí lo estáis haciendo. Pero es verdad que en este caso vale la pena para un desarrollador que realmente sí promociona que, oye, que lo puedes utilizar porque le beneficia. Claro. Y de hecho creo que uno de los alegatos que estaba realizando era diciendo, oye, es que me estás haciendo perder una cantidad interesante a mí por esta pérdida de que me estás realizando, porque a mí me beneficia que estas personas creen contenido sobre mis juegos. Pero no sé qué más podríamos decir, Alejandro, al respecto, pero interesante o cuanto menos. Sí, es algo interesante, la verdad, y aquí eso es un choque de legitimidades, como he dicho, y de ver las taras que tiene YouTube, y al final que hay desarrolladores que basan su modelo de negocio en la promoción de sus videojuegos, como puede ser el caso de Bungie, y otros como Nintendo, que parece que al final siempre acabamos sacando Nintendo, que es todo lo contrario, su modelo de negocio es la oscuridad, el mazazo y el evitar a toda costa que se publiquen obras de su catálogo de propiedad intelectual. Sí, A ver, ser abogado de Nintendo tiene que ser la cosa más, como ser un abogado de administración. Trabajo nunca, ¿eh? Yo creo que en el sentido de que siempre vas a ganar los pleitos, razón tengo, o sea, yo creo que es maravilloso en ese sentido, pero pobrecito para nuestros fans, o sea, pobrecito. Fue el abogado, el cobrador del frac, ¿no? De la propiedad intelectual, o sea, de CM ya, ¿no? Mario con traje ahí. Bueno, ¿qué pasa y con bueno, el FIFA? Venga, vamos a terminar ya el día de hoy, que hemos podido tocar un montón de noticias. Ya y puedes meter el gol, Alejandro. La última, Ya vamos a minuto 90, gol de oro, y nunca mejor dicho, porque, que después de 30 o casi 30 años de colaboración entre EA Sports, la desarrolladora de videojuegos, y FIFA,
no sé cómo decirlo bien, no sé si lobby futbolístico o algo así, porque realmente es en mi opinión, lo que son. Bueno, han roto ya relaciones en cuanto a las licencias de uso de las marcas y los derechos de propiedad intelectual de los equipos de fútbol adscritos a la FIFA. Esta noticia básicamente lo que dice es que eSports lo que va a hacer ahora es crear un nuevo videojuego, una IP diferente que va a llamar EA Sports Football Club, que va a convivir con Pro Evolution Soccer y con una supuesta nueva, un tercero con el que el FIFA va a dar un acuerdo que aún no sabemos quién es y que va a ser el que va a tener las licencias sobre los jugadores, equipos y estadios. Aquí, ¿qué podemos decir? Pues bueno, que básicamente parece que, o sea, aquí los derechos de marca, de autor, pasan una especie de cadena de titularidad desde el jugador, que cuando entra a su club, al club cede esos derechos de imagen, los derechos de marca del club y de autor pasan a FIFA cuando están adscritos a FIFA para este tipo de videojuegos o derechos televisivos también. Bueno, derechos televisivos hay que matizar porque cada liga negocia los suyos. Pero básicamente para el tema de videojuegos ha habido una cadena que acaba. ¿Qué pasa? Que cuando se te acaba esta cadena, vamos a algunos, los más millennials viejunos del lugar, recordarán que estaba Roberto Larcos y muchos, eso, el Cataluña para el Barcelona, y estos pues son temas de que al final falta la licencia, ¿no? Y creo que hace poquito también comentamos en la torre de pie un tema del Manchester United con el Football Manager, que básicamente lo que se llegaba a la conclusión en el vídeo que hacíamos es que tú no puedes negar que podemos utilizar el nombre de una ciudad o un territorio ni hacer la simulación de que existe un equipo de fútbol de ese territorio. Pero claro, el FC Barcelona como tal, o el Barça como tal, o el Real Madrid Club de Fútbol, o el Atlético de Madrid, son marcas registradas. Entonces tienes que respetar siempre el derecho marcario que existe de ellos. Tú vas a poder crear un esto que diga Comunidad de Madrid Club de Fútbol o algo así. Que ahí, hecho, pues bueno, que habrán peleas marcarias, pero es como una manera de salvar los muebles. Sí, yo me acuerdo que el PES, por ejemplo, era muy restrictivo y era el Chamartín, el Real Madrid, ¿no? Claro. Cambiaron hace un par de ediciones y se atrevieron un poco más. Y ya ponía Madrid blanco. Y no sé, algunos equipos más que empezaron a ser un poco, claro, se dieron cuenta de que al final, si estamos hablando de la indicación de procedencia geográfica, y que eso no supone una infracción marcaria, puesto que está amparado por los límites de los derechos de marcarios, pues te puedes atrever, ¿no? No había ningún problema. Sí. Eso es. Y nada, a ver, al final, aparte de todo este conglomerado de historias relacionadas con licencias de marcarias, de derechos de autor y tal, pues esta ruptura pues también tiene consecuencias más allá, ¿no? Y por ejemplo, a mí se me ocurren los temas de las competiciones de eSports. En el caso de España está la E-Liga, que es la liga que organiza justo la Liga Santander de fútbol profesional, sí, donde hay muchos equipos de fútbol asociados con clubes de eSports y que ponen sus derechos de imagen allí, que cuando acaba la licencia de FIFA, ahora qué va a pasar con la liga, ¿no? Pero yo sinceramente te digo, yo no creo que pase nada con los clubes, ni con los jugadores, ni nada de eso, porque al final tú ten en cuenta que, o sea, FIFA sí es verdad que dispone de licencia a nivel de que se han ido derivando esos derechos, pero también puedes negociar a nivel individualizado con las ligas o incluso con los clubes. En la medida en que no haya acuerdos de exclusividad. ¿No? Tú lo dices por Konami y el Barça. Por Konami y el Barça, y Konami y la Bundesliga o la Liga Italiana en su conjunto, o la Liga Holandesa. Son ligas que están licenciadas en su conjunto, porque tú puedes negociarlo con esas ligas mientras no tengan un contrato de exclusividad en cuanto a ese licenciamiento de derechos. Entonces, a día de hoy, y claro, exclusividad en el contexto de el campo de los videojuegos. En el campo de las retransmisiones deportivas puedes tenerlo tal. Pero yo creo sinceramente que lo que va a pasar ahora es que se van a liberar esas licencias, ya no van a tener un carácter exclusivo, va a haber más competencia, los nuevos juegos que entren, que va a salir el nuevo juego del UFL, por ejemplo, otro que se llama Goals, tal, van a salir más competidores que yo creo que se van a beneficiar de esta lucha de exclusividades inútiles entre
Konami y FIFA y EA durante todos estos años, que no llevaba absolutamente a nada, simplemente a un desincentivo de la inversión en cuanto a la calidad del juego y más al marketing y a este tipo de cosas. Y luego, en cuanto a los derechos de imagen de los futbolistas, al final no es FIFA como tal, sino las asociaciones de futbolistas y se va derivando. Está la Asociación de la Federación Española de Fútbol. ¿Cómo se llama? De la Federación de los. Un español de futbolistas profesionales, ¿no? Ahí está. Que luego lo deriva a su vez en la europea, la mundial. Es como unas agrupaciones de federaciones. Y yo creo igualmente que aunque no esté FIFA como intermediario, lo van a poder seguir licenciando. Y eso es lo que pasaba también con PES, ¿no? Y que como tú dices, hace unos años no estaba tan bien capilarizada esa derivación, ¿no? De el club pequeño, luego la liga, luego la competición, y que tú, o sea, y negociarlo era un problema. Tenías que ir individualmente club a club. A día de hoy, tú te vas a la asociación principal, que no sé cómo se llama ahora, la asociación principal a nivel europeo y mundial, y ya lo pueden negociar directamente. Y ya te digo, y en principio yo creo que ahí no operan con exclusividad a día de hoy, porque ya todos los juegos de fútbol lo tienen. Yo aquí, y aquí abro el melón, imaginaos que han quitado el nombre de FIFA porque va a ser Superliga. No, mira. Yo solo Sería estaba la escuchando y leche. digo, ¿cómo se nota que es jugador de Pro Evolution Soccer y barre para casa el tío? Sí, sí, yo creo que va a ser el EA Superliga con Florentino a la cabeza. Florentino va a ser el partner La imagen oficial. de Mbappé que sea Florentino, ¿no? La Mbappé. portada. Yo como madridista querría de verdad que pasase eso. Pero que no sé, a ver qué pasa. Yo creo que simplemente que es un tema marcario por ahora y nada más, porque me imagino que le estarían pidiendo una cantidad excesiva que se habría subido a la parra ya a FIFA con el tema de la licencia, ¿no? Pues sí, imagino. No sé, ya veremos cómo avanza esto y a ver con qué tercera compañía saca FIFA su proyecto y si va a haber peleas. Que sinceramente, por el salseo jurídico, yo estaría Sí, un sí, sí, cruce de sí. acusaciones y de esto y que quede definido realmente bien las líneas de todo este tipo de derechos, ¿no? Ya veremos. Sí. Muy bien, pues ya con esto damos carpetazo al último, bueno, al primer capítulo inaugural. Hemos hecho 1 hora y 6 minutos, pero yo creo que al final nos hemos extendido demasiado, ¿eh? Hemos estado aquí debatiendo ya con temas. Hay que ir al grano, ¿eh, chicos? Es que nos gusta mucho hay que. calentar. El que se apasionó en el último tópico, o sea, Es perdona, verdad, ¿eh? Yo la verdad, hablando de ya que el tonterías. Pasca ahí. Pero me ha estado Bueno, bien. pues nada, ya nos veremos yo creo que la semana que viene o la otra, ya iremos viendo si funciona bien este formato. Y nada más, pues muchas gracias y un saludo. Nada, muchas gracias. Adiós. Chao. Adiós.